En el anterior video pudimos hacer que el jugador dispare. En este video vamos a hacer lo siguiente. Solamente vamos a poner los enemigos acá, que se muevan de izquierda a derecha. Eso es lo que vamos a hacer de momento. Entonces, para hacer eso, necesitamos crear una carpeta enemy. Luego de eso, creamos una escena enemy. La cual va a ser un área 2D. Lo tenemos acá seleccionado, lo tenemos acá en recientes. Lo seleccionamos y le damos OK. Presionamos F para posicionarnos en el centro. Luego de esto vamos a crear un sprite con el nodo sprite 2D y vamos a crear una carpeta para poner los sprites de la nave enemiga. Sprite. Puede ser sprites o sprite, depende de si son varios o es uno solo. Voy a copiar y pegar el skin del enemigo acá. Recordemos que tenemos que tener seleccionada la carpeta sprites y queda acá. Bueno, ya que tenemos el sprite, le podemos poner un nombre, por ejemplo sprite simplemente, para no dejarlo en sprite 2D. Y vamos acá al inspector, movemos hasta aquí y lo movemos acá para que tenga la imagen. También, evidentemente, el área 2D nos pide una colisión. Entonces nosotros creamos esta colisión. La cual va a tener el enemigo. Le vamos a renombrar por collision simplemente. Y le vamos a poner que sea un círculo. Lo agrandamos a un tamaño más o menos aceptable, como ese. Puede ser. Lo guardamos. Y faltan algunos nodos, por ejemplo, un animation player que vamos a utilizar más adelante. Lo vamos a dejar como anim simplemente, para que no tenga ese nombre tan largo. El bullet spawn, que era un marker 2D. Y los audios que va a tener. En este caso va a tener dos audios. Vamos a usar el audio 2D. Este. Lo creamos. Le ponemos enemy dead. Y el otro enemy láser. Así. Entonces, buscamos estos sonidos porque lo hemos subido anteriormente. En Sound Effect. Ponemos el enemy dead, por ejemplo. Este. Y el láser. Tomemos en cuenta que estos sonidos no tienen que estar en loop. Entonces vamos a revisar acá. Vamos a seleccionarlos todos. Vamos a import. Y vamos a poner el loop en off. Entonces reimportamos. Esto para que tengan en cuenta que tienen que tener el loop en desactivado acá. Simplemente eso. Luego de esto vamos a crear un script para el enemigo. Lo creamos en la misma carpeta enemy, el cual va a tener las siguientes cosas. Voy a copiar y pegar todo esto de acá. Esto lo dejamos así. Y estas son las declaraciones iniciales. Por ejemplo, hay cosas que no están. Por ejemplo, esto de main, que lo vamos a dejar para más adelante. Y vamos a explicar un poco qué significa todo esto. Primero dice rec bullet. Aquí hacemos referencia a la escena bullet y la almacenamos en rec bullet. Luego tenemos otra constante que es la probabilidad de obtener una vida, que es, me imagino que es 0 de 20, que la vamos a hacer más adelante. También el límite izquierdo al cual puede llegar máximo y el límite derecho al cual puede llegar máximo. Esta variable la exportamos. En este caso creo que no es tan necesario exportar esta variable, pero puede que nos sirva. Luego tenemos un enum, que recordemos que los enum son un conjunto de constantes la cual tienen un número
que va desde el 0 hasta al máximo num que tenemos. Y también tienen un nombre, que es este en este caso. Pueden tener o no tener nombre, en este caso tiene. O sea, también pueden existir enum de esta forma. Luego, esto es para almacenar el enum de movement type que tenemos acá, el tipo de movimiento, la velocidad de la nave, que va a ser 150, la dirección, que va a empezar en 0, y el movimiento, que también va a empezar en 0. También tenemos un tiempo, que nos va a servir para el movimiento. También tenemos time fire, que es el cooldown del disparo, y un estado de disparo o no disparo. Sería true o false, que si está disparando o si puede disparar o si no puede disparar. Eso lo veremos más adelante. Y también vamos a tener un run number, pero este run number lo vamos a utilizar más adelante, así que lo voy a guardar solamente cuando hagamos más ajustes al juego. Entonces, lo primero que vamos a hacer es configurar el movimiento. Por eso creamos esta variable setup y le pasamos el movimiento, el tipo de movimiento, los límites que se autoasignan. En este caso es menos 40 desde donde empieza, menos 40 píxeles, y más 300 desde hasta donde termina. Y también la dirección. El match es como un switch que evalúa este valor y vemos si tiene el valor movementType.right, esto, o movementType.left, y en el cual asigna esto, la dirección. Cambia la dirección dependiendo del estado del movement type, que es un enum, o sea que es el valor del enum, perdón. El process podría estar más arriba, casi siempre los callbacks se dejan arriba. ¿Cómo identificamos un callback? Podemos saber que es un callback porque tiene este curso y está sobrescrito. Esto significa que está sobrescrito y también a veces significa que es una función privada que no queremos exponer. Es como un private de otros lenguajes, pero en este caso es más simple. Pero también se usa en dos casos, o sea, en el caso de private y en el caso de que sea un callback, como en este caso. Y tenemos tres funciones que no están siendo reconocidas. Pero para entender un poco esto, lo que estamos haciendo es que en cada iteración del process se está ejecutando esto, todo esto. Y en el caso de que movement type sea right, movemos el movement right con un valor delta. En el caso de que sea left, movemos con la función movement left, que son funciones que tenemos que crear. También tenemos una posibilidad de que lance un disparo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es los distintos tipos de movimiento. Por eso bajamos un poco y lo pegamos acá. Bueno, primero tenemos la función movement right, la cual lo primero que hacemos es asignarle o sumarle un valor delta a la variable time. O sea, un poquito de cada tiempo vamos incrementando la variable time para luego utilizarla acá. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero primero vamos a ver esto, que es lo que nos interesa ahora. Primero, le asignamos a x, a move x, la dirección por delta, que sería un número bajo, ya que delta vale como 0.002, algo así, si mal no recuerdo, pero es un número bajo. Y después lo multiplicamos por speed. Y lo que hace speed es aumentar este número de acá y hace que sea un número más aceptable para el movimiento. Entonces se mueva con un poco más de velocidad. También tenemos lo siguiente, esto, que es la oscilación de la variable i, el movimiento en i, o sea, de arriba hacia abajo. Y aquí estamos utilizando una función sin, que lo que hace es usar el seno, multiplica, primero le damos un valor, que es el tiempo, por la amplitud, que sería 5, y por la frecuencia. Y esto, en este caso, lo que va a hacer es
oscilar de hacia arriba hacia abajo, hacia arriba hacia abajo, arriba hacia abajo, mientras se mueve de izquierda a derecha. Como está a los dos lados, se hace hacia los dos lados. Y el movement left es lo mismo, pero es hacia la izquierda. Aquí tenemos que tener en cuenta que es lo mismo que estamos haciendo acá, pero todo lo hacemos hacia la izquierda. Por eso usamos menos. Y de lo contrario se mueve hacia la derecha. En este caso, en el caso de left, de lo contrario se mueve hacia la izquierda. Aquí en este caso se está moviendo hacia la derecha. Por ejemplo, se mueve a la derecha, a la derecha, a la derecha, llega al límite, llega acá, se mueve hacia la izquierda. Después llega al límite, se mueve hacia la derecha. Y eso es lo que va a hacer. Bueno, esto todavía no lo podemos testear porque tenemos que establecer el tipo de movimiento al inicio. Y eso se hace desde el nivel. Entonces, vamos al nivel. Y si podemos ver acá, no tenemos ningún enemigo. Podríamos crearlo creando una función para los enemigos. Para eso creamos un script primero, en nivel, y creamos la función spawn enemies, que lo voy a dejar acá. Lo voy a copiar y lo voy a pegar. Bueno, aquí tenemos que instanciar la escena del enemigo, y para eso es simplemente hacer referencia al enemigo. Bueno, aquí en este caso, como lo copié, se llamaba enemy nomás simplemente, y sería así. Bueno, guardamos, y lo que hacemos acá es spawnear los enemigos en una posición, en rejilla, por así decirlo, en un cuadrado en la parte de acá. Ahí lo vamos a ver. Y todavía falta algo. Aquí se está quejando en este caso. No existe el nodo enemies. Entonces para eso vamos a crearlo. Vamos a crearlo acá. Simplemente va a ser un nodo. Lo dejamos por acá. Le ponemos el nombre enemies. Este tiene que ser un nodo normal, sí. Lo vamos a dejar como un nodo normal. Y ahora debería funcionar. Esto es para agrupar simplemente los enemigos. Ya está. Ahí está funcionando bien. Como se puede ver, no disparan, pero sí se mueven de izquierda a derecha. Tampoco reaccionan a los distintos disparos que yo estoy lanzando. Eso hay que arreglarlo obviamente, pero ahí tenemos el spawner. Ahora vamos a explicar cómo spawnean estos enemigos. Bueno, primero, para hacer esto usamos dos variables para incrementar. Una incrementa en X y otra incrementa en Y. La que incrementa en Y es en vertical. La que incrementa en X es en horizontal. Entonces, lo que hacemos acá es primero leer desde acá, decir, el enemigo, se crea un enemigo con la palabra o con la función instanciate. Este enemigo lo almacenamos en enemy, y en el nodo enemies le añadimos como hijo con esta función addChild el enemigo. Le añadimos al enemigo. Después al mismo enemigo le seteamos la posición en X, la posición global en X, y el incremento actual. Y también le seteamos la posición en Y, el incremento actual en Y. Y después de eso seteamos o establecemos el tipo de movimiento, hacia dónde se van a mover al inicio. En este caso se mueven hacia la derecha al inicio. También incrementamos en X 100 píxeles. Esto es para posicionar los distintos enemigos en X, en cada 100 píxeles. Y aquí posicionamos en Y también cada 100 píxeles, pero para en Y sería. Y eso es lo que hace simplemente. Espero que se entienda esto. Y por ahora tenemos lo siguiente. Tenemos esto.